Capítulo 8 de Daniel. Ya en el final del imperio babilónico, era el tercer año de Belsasar, ya sabéis, este rey babilónico que culmina su reinado cuando los medos llegan en aquel banquete donde él profanó utensilios de la casa de Dios, del templo. Y en el capítulo anterior, Daniel habla y menciona una profecía del año primero, y el capítulo 8 menciona una profecía del año tercero. En el año tercero dice que viene una visión a Daniel. En el versículo 2 vemos que esto era la zona de Irán, Elam, en Susa, y fijaos que siendo Daniel un alto funcionario de Estado, y siendo Daniel estando en una, digamos, ciudad que estaba bastante desarrollada, él estaba junto al río Ulai. Y yo entiendo que Daniel se apartaba del bullicio de la gente, de las muchedumbres, para buscar a Dios. Algo parecido a lo que hacía el Señor Jesús, cuando después de días intensos con multitudes, con sus discípulos, él se apartaba también, buscaba momentos en un monte, en zonas apartadas para tener comunión con su Padre. Y Daniel, vemos que tenía tiempos apartados para buscar a Dios. Y en uno de estos momentos es donde Daniel va a tener esta visión. Pero fijaos, capítulo anterior, año 1 de Belsasar. Capítulo 8, año tercero. Han pasado 2 años desde la anterior visión. Y quiero subrayar esto, hermanos, porque a veces nos imaginamos las cosas de una forma un poco, no sé cómo decir, pero un poco casi infantil. Vemos varios capítulos con visiones de Daniel y uno parece que Daniel fuera alguien que estuviera en una especie de estado psicótico, místico constante. Y no es así. Daniel era un hombre que tenía sus responsabilidades, como algunos de los versículos dejan caer, que atendía a los asuntos del rey. Era un hombre que en su devenir diario tenía comunión con Dios, consideraba las Escrituras, conocía del plan de Dios, y en el medio en el que estaba, él llevaba una vida íntegra delante de Dios. Y en esa vida es donde Dios, en su soberanía, decide darle a Daniel ciertas revelaciones. Pero no era Daniel un hombre que andara en una especie de mística constante, un poco constante. Era un hombre normal que buscaba a Dios. Y la visión que Daniel recibe, la comento un poco por delante, por encima, espero que hayáis hecho los deberes esta semana, al menos de leerlo. Daniel ve un macho de oveja con 2 cuernos, y de esos cuernos uno era más alto que el otro. Y ese creció más aún. Que tenía muchísimo poder y hacía lo que quería y se engrandeció. Y en esas, viendo eso, aparece un macho cabrío. Un macho de cabra que dice que viene del poniente, de donde se pone el sol, oeste, y sobre la faz de toda la tierra. O sea, este macho cabrío se va a extender sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Yo entiendo que eso se refiere a velocidad, incluso a algunos detalles que no quiero llegar a comentar ahora. Y este macho cabrío dice que tenía un cuerno que se notaba bastante, que destacaba entre sus ojos. Y en un momento dado, el macho cabrío se levantó contra el macho de oveja, contra el carnero, lo hiere, quiebra sus 2 cuernos, y entonces
este macho cabrío gana, vamos a decirlo así, y se engrandeció de una forma espectacular. Y menciona que estando en su mayor poder, cuanto más poder tiene este macho cabrío, obviamente se está hablando de símbolos, aparece 4 cuernos, el cuerno este que salía de los ojos, que era el que más destacaba, es roto y en su lugar aparecen otros 4. Y de estos 4, en un momento dado, de uno de ellos, aparece un cuerno pequeño que creció muchísimo y se extiende hacia Jerusalén. Lo he contado un poquito por encima. ¿Sabéis una cosa, hermanos? Después de esta visión, Daniel intentaba entender y procuraba comprender estas simbologías que estaba viendo. Y en eso, que se pone delante de él un ser que parecía un ser humano, y luego vemos que era Gabriel, a quien se le pide que explique a Daniel la visión que acababa de tener. Y Gabriel le dice a Daniel, ahora mismo estoy en el versículo 17, entiende, es decir, procura comprender, pero da un detalle, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, esto que Daniel vio, ahora le va a dar una explicación, pero Gabriel le dice a Daniel que es para el tiempo del fin. Y mientras Gabriel le hablaba, Daniel cae, pierde su fuerza, cae como dormido en tierra, y Gabriel tiene que tocarlo para que tenga fuerzas y volverse a poner en pie. Esto era una experiencia en toda regla. No solo por las visiones, sino que encima viene un ángel a explicarte cosas. Esto debe ser una experiencia que debe marcar a la persona y debe debilitar. Y entonces dice Gabriel, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, luego lo veremos, porque eso es para el tiempo del fin. Ahora, ¿qué le dice Gabriel a Daniel? El carnero que viste, es decir, el macho de oveja con los 2 cuernos, versículo 20, son los reyes de Media y de Persa, el imperio medo-persa. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero de este imperio griego. En cuanto al cuerno que fue roto, vinieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, pero no tan fuertes como el primer cuerno. Bueno, ahora voy a explicar algunas cosas, hermano. Por un lado, Gabriel le dice a Daniel que estos 2 animales que ha visto, el primero es el imperio medo-persa y el segundo el imperio griego. Pero al mismo tiempo, le dice a Daniel que esta visión tiene que ver con el tiempo del fin y que es para el fin de los días. Esto es importante, hermano, porque esto que Daniel vio, en un sentido, ocurrió ya, como ahora veremos, pero en otro sentido va a tener otro futuro cumplimiento que será al final de los días. Y voy a ir un poco por encima de lo que históricamente ocurrió. Como ya vimos en el capítulo 6, los medopersas toman el imperio babilónico. El imperio medopersa. Este imperio medopersa tuvo un poder enorme también. Pero en un momento dado surge el imperio griego que consigue derrocarlo. Y en ese imperio griego hay un rey o gobernante en particular, el cuerno de en medio de los ojos del macho cabrío, que tendrá una fuerza impresionante. Alejandro Magno, ¿os suena? Y hay algunos detalles aquí que encajan con él. Ese cuerno fue quebrado pronto. Alejandro Magno conquistó el mundo conocido de su época, o muy buena parte del mundo conocido de su época, con solo 22 años. Y con esos 22 años
Y con ese poder, él tenía un plan para el mundo. Lo que pasa que murió bastante joven, con 32 años. Cuando Alejandro Magno muere, se levantan los 4 cuernos. Después ya sabéis que cuernos en este lenguaje simbólico tiene que ver con reyes o poderes en la Escritura. Para entender Apocalipsis es muy importante conocer el lenguaje bíblico. Y se levantaron 4 generales, no me voy a meter ni en el nombre de ellos, que se repartieron ese imperio. De uno de ellos, Seleuco, sale el cuerno pequeño, un rey que se llamó Antíoco IV Epífanes. Y este es ese pequeño cuerno que es muy interesante, por eso he pasado un poco por rápidamente estas cuestiones históricas, porque es muy probablemente un tipo y figura del anticristo que ha de venir. Estas profecías tuvieron un cumplimiento con él, probablemente también tuvieron un siguiente cumplimiento con algunas cosas que hizo el propio Imperio Romano, pero el ángel ha dicho a Daniel y le va a decir que esta profecía es para muchos días, es decir, van a pasar muchos días y que es para el tiempo del fin. Si aprendemos de esto, vamos a recibir del Señor discernimiento para distinguir y discernir, valga la redundancia, los tiempos que podemos estar viviendo o que pueden estar a punto de llegar. Y ahí me meteré un poco dentro de un ratito. Vamos a ver algunas características de Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes fue un rey de los seleucidas griegos que fue especialmente antisemita. Tuvo una especial inquietud por tomar Jerusalén, de hecho lo hizo, pero no solamente eso, sino que trató de cambiar todo el orden cúltico y la adoración que a Dios hacían los judíos. De tal manera que llegó a profanar el templo, lo paganizó hasta niveles verdaderamente grotescos. Y no solamente eso, sino que él tenía en mente una cosa. Él, donde conquistaba, quería instaurar la filosofía griega. Es decir, una forma de pensar conforme a su reino. También le daba mucha importancia al deporte. Y también le daba mucha importancia al poder militar. Un estilo de pensamiento del imperio, deporte y poder militar para controlar todo lo que conquistaba. ¿Os suena? Tocar el pensamiento de la gente, entretenerlos con el deporte, pero en el fondo hay poder y fuerza bruta detrás. Y no solamente eso, sino que especialmente procuró ir en contra de todo lo que fuera la voluntad de Dios, de lo que él supiera que era lo que Dios quería, según la palabra, se dedicó a ir en contra, y no solamente eso, sino a castigar a quien procurara obedecer y seguir lo que Dios quería. Y sabiendo esto, vamos a leer algunas cosas. Versículo 9. El cuerno pequeño que crece mucho y se va hacia la tierra gloriosa, hacia Jerusalén. Dice el versículo 10 que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Efectivamente, se engrandeció. Antíoco IV Epífanes tuvo poder sobre el pueblo de Dios. Se engrandeció. En este momento el pueblo de Dios es solamente los judíos, ya no existía el reino del norte, ya hacía tiempo que dejó de existir como reino, y se engrandece y los pisoteó. Dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos?
y que por él fue quitado el continuo sacrificio. Se dejó el sacrificio a Dios en el templo, porque él lo quitó, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Y un detalle, hermanos, como el tiempo está pasando rápido, no me voy a dedicar a Antíoco IV Epífanes, me voy a dedicar a lo que creo que está por llegar y tiene que ver, en lo que yo entiendo, hermanos, con esta profecía. Mira, hermanos, la oveja macho, que era el imperio medo-persa, pienso que ese sistema no ha dejado de existir de alguna manera. Es un único animal, pero tiene dos cuernos y uno más grande que el otro. Así se nos viene tratando o manejando desde hace muchísimo tiempo. Nos hacen pensar que en el mundo hay generalmente dos facciones, o que hay dos grandes países o imperios que son los que tienen la fuerza en el mundo, pero de momento uno prevalece sobre el otro. Sin embargo, no nos damos cuenta que en el fondo siempre se está trabajando para el mismo poder. Lo voy a decir de otra manera. Hay dos equipos de fútbol que son los más importantes, los dos cuernos, pero siempre uno termina prevaleciendo sobre el otro. Pero en el fondo, tanto un equipo como otro siempre están jugando para la misma liga. No sé si me estoy explicando más claramente. Desde hace mucho tiempo, el mundo está siendo manejado o controlado, dándonos la impresión de que hay fundamentalmente como dos facciones que son las que tienen más poder y una tiene más fuerza sobre la otra. Esta es una forma de darnos la impresión de que hay luchas en el mundo, y sin duda las hay, pero en el fondo es el mismo imperio. En psicología social, este tipo de cosas están más que estudiadas y más que sabidas. Si esto fuera así, hermano, ahora estoy diciendo cómo yo entiendo esto para el tiempo del fin. Habrá un momento en que ese sistema, que además es una oveja, es decir, todo es para procurar la paz, todo es para intentar aparentar docilidad. Las ovejas no son animales rebeldes en principio, pero habrá un momento en que este orden va a ser derrocado y quitado por un nuevo orden. Gracias, hermano. Por un nuevo orden que sí va a ser rebelde. Las cabras, los machos cabríos, no son dóciles como los carneros. Son animales rebeldes. Y pienso, hermanos, que va a llegar más pronto que tarde, y creo que se está mostrando cada vez con más claridad, un sistema, un imperio o un orden en el mundo conocido que va a ser rebelde a los principios de Dios en todas las cosas. Y el discurso del carnero irá cambiando por el de la rebeldía contra Dios. Este sistema representado por un macho cabrío, creo que no es casualidad que la Escritura lo represente así. Es un sistema satánico. Y fijaos un detalle en el que no me da tiempo a meterme. Pero en el capítulo 10, ya llegaremos a él, cuando Daniel está orando por estas cosas y se le viene a dar revelación, se le dice que hay oposición de dos príncipes en las potestades del aire, el de Grecia y el de Persia. Los mismos que se están mencionando aquí a nivel terrenal. Hay una correlación entre potestades del aire caídas con los imperios y los gobiernos humanos. Y eso lo tenemos en el capítulo 10. Lo que quiero decir, hermanos, que pensáis que es casualidad que ese imperio final rebelde esté representado por un macho cabrío. En el mundo del ocultismo, ¿cómo se representa a Satanás? El viejo chivo en esa estrella de pentagrama. La rebeldía por sí misma. Y este imperio, hermanos, está llegando y se está empezando a manifestar. Y esa dualidad a la que venimos acostumbrados, Oriente-Occidente, va a ir pasando para dar lugar a este imperio.
Y aquí se nos dan muchos detalles de lo que va a suceder con estas cosas. Voy a mencionar solamente algunas, hermanos, pero creo que merece la pena, porque puede ser que el Señor nos permita ver más cosas de las que nos imaginamos. Versículo 12. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Dando la espalda a la palabra de Dios, va a hacer lo que quiera este cuerno pequeño. ¿Hasta cuándo durará? Versículo 13. Hasta 2300 tardes y mañanas. Si lo divides, te darás cuenta que está hablando de 3 años y pico, lo que generalmente conocemos como la gran tribulación. Cuando a Daniel se le hablan de estas cosas, se dice: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En Apocalipsis 12 y 13, se habla de Satanás, del dragón y la serpiente antigua, que como sabe que le queda poco tiempo, dice que desciende con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo, y que va a perseguir a la mujer que dio a luz al hijo varón. Y dice que al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, estoy en el versículo 23, se levantará un rey altivo de rostro, es decir, orgulloso, entendido en enigmas, con mucho conocimiento. Aquí está hablando de lo que nosotros conocemos como el anticristo. Una vez que el macho cabrío esté instaurado, una vez que llegue ese imperio, aparecerá este cuerno pequeño y tendrá estas características. Se va a hacer fuerte, versículo 24, pero no con fuerza propia. Si no es con fuerza propia, ¿cuál es la fuerza que trae? Según 2 de Tesalonicenses 2:9, el inicuo dice que su advenimiento es por obra de Satanás. Este cuerno pequeño no viene por su propia fuerza, sino por la fuerza de Satanás, por el poder de Satanás. Seguimos con el versículo 24. Va a causar mucha ruina, va a prosperar, hará arbitrariamente, es decir, va a hacer lo que le dé la gana. Va a destruir a los fuertes y al pueblo de los santos. Se va a oponer a los santos. Versículo 25. Va a ser muy sagaz, muy inteligente. Va a utilizar la inteligencia para hacer prosperar el engaño en su mano. Es decir, la inteligencia la va a utilizar este personaje para que la mentira y el engaño avance. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es ese? Ahora, en un momento dado, será quebrantado, pero no por mano humana. Entonces, ¿quién lo va a quebrantar? ¿Quién lo va a quebrantar? Si leemos estos versículos a la luz de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 10 aproximadamente, o incluso todo ese contexto, nos encajará todo lo que se está diciendo aquí, hermano. Con gran poder, este personaje va a hacer señales y prodigios mentirosos. Con todo engaño de iniquidad, es decir, todo engaño para que se desobedezca la palabra de Dios, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hemos leído antes que echará por tierra la verdad. Echará por tierra la palabra de Dios, sin valor y para irse a todo lo contrario. Y le dice Gabriel a Daniel: guarda esta visión porque es para muchos días. Es decir, aunque haya tenido algunos cumplimientos primeros, pero tendrá un cumplimiento final. Hermano, llevo 25 minutos y soy consciente que no me ha dado tiempo a explicar ni la mitad. Pero sí pienso que debiéramos ser conscientes, hermanos, que el arma principal que va a tener este cuerno pequeño, este rey, que va a venir por obra de Satanás, este anticristo que posiblemente no tome el poder
por la fuerza bruta, se le dará con sagacidad, con engaño. Su principal arma es la mentira. Y yo creo que el arma más importante que tiene el enemigo para esclavizar a los hombres, el principal arma que tiene, incluso contra el pueblo de Dios, contra los creyentes, es la mentira. Satanás es el padre de la mentira. ¿Y cómo podemos probar los espíritus? ¿A través de los prodigios y señales? No, porque pueden ser mentirosos, lo acabamos de leer. Característica que nos da, debemos discernirlas espiritualmente. ¿Se echa por tierra la verdad? ¿Se echa por tierra la palabra de Dios? Eso debe ponernos en guardia. Corazón altivo contra el Señor, eso debe de ponernos en guardia. ¿Se persigue a la iglesia o a todos los que sean creyentes? Eso debe ponernos en guardia. Hermanos, cada vez, hablaba ayer con mi esposa, cómo literalmente, hermanos, algunos de los rostros conocidos, que no voy ni a mencionar sus nombres, en nuestro país, rostros famosos, están promocionando encuentros que literalmente se llaman un compromiso con Satanás o un reconocimiento a Satanás, una cosa así. Le dan nombre en inglés para que suene muy fashion. Pero se está adorando a Satanás públicamente. Se le está dando reconocimiento al enemigo públicamente. Antes se disfrazaban estas cosas, pero ahora mismo se hace abiertamente. Se disfraza de arte, se disfraza de tolerancia. Ya no se esconde y no se disfraza. Hermanos, cosas que hace años hubieran sido impensables, ¿por qué hoy se permiten tan fácilmente? Porque nos acostumbran a ellas. Y cuando te acostumbran a algo, hay un momento en que no reaccionas. Estoy viendo ahora mismo a José con un reloj en su muñeca. José, ¿tú eras consciente de que tenías ese reloj en la muñeca hasta que yo te lo acabo de recordar? Se te había olvidado seguramente, ¿verdad? Pero si tú te has puesto el reloj esta mañana, en el momento que te lo pones tú lo notas. Pero cuando pasa un rato, te olvidas. Hermano, nos acostumbran a cosas que nos chocan, pero cuando va pasando el tiempo y te acostumbra, hay un momento en que no reaccionas y todo te empieza a parecer normal. Y hay que recordar una cosa, hermanos, que nos traten de acostumbrar a algo no significa que cambie el veredicto que Dios tenga que decir acerca de cualquier cosa. Lo que Dios ha dicho con respecto a lo que dice respecto a cualquier cosa en su palabra no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. La palabra de Dios no cambia. Pero las cosas que son contrarias a la palabra nos las dejan por mucho tiempo hasta que nos acostumbramos y nuestro umbral de sensibilidad va cambiando. Eso es engaño del enemigo, hermanos. Por eso es tan importante la comunión, es tan importante predicar la palabra. Y a lo mejor podemos decir, bueno, predicamos cosas que a veces, esto ya lo sabía yo. No es por saber nada nuevo, hermano, pero es por refrescar nuestra sensibilidad. Es como apretar un poquito más el reloj para que te des cuenta que lo tienes puesto. Hay que refrescar esa sensibilidad para que estas cosas, hermanos, que las tenemos delante de nosotros, empezando a mostrarse con una fuerza tremenda, no dejemos de reaccionar ni de tener un corazón sensible a lo que Dios quiere. Llevo media hora y siento que es momento de dejarlo aquí. Es bastante evidente que estas cosas pudieran ser objeto de un estudio pormenorizado, casi palabra por palabra, para distinguir cuál es el espíritu del macho cabrío frente al espíritu de Cristo. Y recordad una cosa, en Mateo 25, en el juicio de las naciones, el Señor hará diferencia entre las ovejas y las cabras. Así que, aunque suene un poco extraño decirlo así, pero como oveja del Señor sigámosle a Él
y no funcionemos como cabras propias de este mundo, como hijos del mundo, de este sistema, sino como hijos de Dios. Ese es nuestro cometido. Bendito sea su nombre, hermanos.